A continuación, damos la bienvenida a Álvaro Paredes, fundador Tokyo Consulting, quien dará la conferencia magistral Consentimiento Indígena a Proyectos Mineros en el contexto de la Columbia Británica, en Canadá. Álvaro es especialista en minería y medio ambiente con cerca de 30 años de experiencia en Latinoamérica, Norteamérica y África, cuyo trabajo se centra principalmente en la gestión de estudios de impacto ambiental y social necesarios para el desarrollo de proyectos mineros. Álvaro es ingeniero de minas ingresado de la Pontificia Universidad Católica de Perú y con maestrías en geología de la Escuela de Geología de Nancy en Francia y en medio ambiente de la Escuela de Ingeniería de País de Gales en el Reino Unido. Álvaro Paredes inició su carrera profesional en Perú en 96 y la continuó en Canadá a partir del año 2000, trabajando en Ontario, Alberta y la Columbia Británica para empresas consultorías de consultores internacionales. Álvaro reside actualmente en Vancouver y a partir del año 2020 ha venido trabajando como consultor independiente, operando como Tokyo Consulting. Durante sus 15 años en la Columbia Británica, Álvaro ha participado activamente en relacionamiento con naciones indígenas en el marco de procesos de evaluación ambiental bajo leyes provinciales y federales de Canadá. Adelante con la presentación. ¿Ya? ¿Ya? Muchas gracias. Okay. Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias por participar en mi presentación y agradezco también a Perumín por la oportunidad de compartir esta experiencia de trabajo en Canadá. Yo soy uno de los muchos profesionales peruanos que trabajamos en Canadá. Antes de empezar, quisiera reconocer que el lugar donde yo vivo, en Vancouver, es un territorio indígena de las naciones Musqueam, Squamish y Tsleil-Waututh. Entonces, podemos pasar a la organización de la presentación. Voy a tratar varios temas. Vamos a tener necesidad de un pequeño discusión sobre el contexto histórico, que creo que es importante para entender el tema de derechos indígenas. También voy a pasar a explicar un poco lo que es el marco legal, el consentimiento a lo largo del ciclo de vida de la mina y los procesos actuales para obtener ese consentimiento y la certificación ambiental. Y terminaría con algunos ejemplos de proyectos recientes en los cuales yo he participado y otros a los cuales estoy familiarizado. Entonces, acá no se ve la diapositiva, pero yo voy a continuar, no es un gran problema. Ok, el contexto histórico. Esto va a ser una clase súper rápida de historia, pero el proceso de el encuentro entre los europeos y las naciones indígenas en Norteamérica fue muy diferente que lo que ocurrió en Sudamérica. Entonces, en los 1600, cuando llegan los primeros europeos a lo que es ahora Canadá, hubo, digamos, acuerdos en los cuales de manera amigable se acordó compartir recursos y vías de acceso a estos recursos. Uno de estos acuerdos que marca, digamos, simboliza este periodo es justamente el acuerdo del cinturón Wampum de las dos hileras, que simboliza dos ríos, ¿no?, en los cuales circulan dos canoas. Una es la canoa indígena y la otra es la canoa europea. Entonces, no hay animosidad, no hay conflicto y hay como un acuerdo para compartir los recursos. Esto no duró mucho tiempo. Una vez que llegaron más y más colonos a las costas de lo que ahora es Canadá, se formaron las colonias y en un esfuerzo o un intento, digamos, de la corona inglesa para controlar, digamos, la ocupación de territorios por parte de los europeos en lo que era Norteamérica, se hizo la declaración de 1763, en donde la corona inglesa dice, bueno, al oeste de la cadena montañosa de los Appalachians, eso es territorio indígena y se restringió el acceso de los colonos a esos territorios.
Pero lo que es importante es el reconocimiento de la corona inglesa de que este territorio es en verdad indígena, no es un territorio donde no vive nadie y donde no existe un dueño. Bueno, esta proclamación fue uno de los catalizadores para el movimiento independentista de Estados Unidos. Las 13 colonias rechazaron esta declaración y dijeron, bueno, nosotros nos vamos a independizar, no vamos a seguir la orden que viene de Inglaterra y vamos a expandirnos hacia el oeste. Lo que ven en color rojo era la extensión de los Estados Unidos en el momento de la independencia. Ahora, obviamente, es muy diferente, pero es así como comenzó. Territorio canadiense es hacia el norte. Es en 1867 que el Parlamento inglés declara el dominio canadiense como un territorio autónomo. Digamos, es la independencia de Canadá, para decirlo en términos más simples, y 9 años después se promulga la Ley del Indio, que regula, digamos, es el intento de la corona, o no tanto de la corona, sino del gobierno canadiense, de regular los derechos indígenas. Esta ley sigue vigente, ha recibido muchas reformas, pero en su inicio, acoge pues mucho lo que era la discriminación y la desposesión de derechos indígenas. Algunos han sido corregidos, pero esta ley está muy lejos de ser, digamos, una ley perfecta. Algunos de los ejemplos del contenido de la ley están puestos en la diapositiva. Por ejemplo, las personas indígenas no tendrían derecho a voto en las elecciones federales. Y si una persona indígena quería votar, tenía que renunciar a su identidad indígena. Entonces, eso era una violación realmente del derecho indígena. Eso ya se cambió. Ahora sí, las personas indígenas también pueden votar sin tener que perder su estatus de indígena. Tampoco había, por ejemplo, derecho, este es un punto importante para lo que viene más adelante, pero el sistema de gobernanza de naciones indígenas que establece la formación de un consejo liderado por un jefe. Esto es algo que nace de la ley indígena. Esto no es una forma de gobierno tradicional o histórico. Y creo que esto también ocasiona cierto tipo o nivel de conflicto al momento de alcanzar consentimiento, porque hay un proceso que está impuesto a través de la ley del indio, pero también hay procesos propios de las naciones indígenas donde ellos consultan con sus consejos de ancianos o los jefes históricos para llegar a un consentimiento. Entonces hay como dos procesos que no necesariamente van de manera paralela. Bueno, es el Canadá actual. Somos en Canadá 41 millones de personas. Cerca de 1 millón de personas son indígenas, están registradas, tienen su estatus de persona indígena. Son 600 naciones, lo cual es un número bastante amplio o bastante grande. No sé si se va a caer, pero muchas gracias. Gracias por el gesto. En la provincia donde yo habito, que es British Columbia, tenemos 200 aproximadamente de las 600 naciones indígenas canadienses. La población indígena no todas viven en sus territorios, mucho menos viven todas en las reservas que fueron dispuestas para sus comunidades. Más de la mitad de las personas indígenas residen fuera de su territorio, lo cual es otro desafío al momento de buscar consentimiento, porque también está la pregunta si las personas que viven en el territorio tienen el voto de esas personas o la opinión de esas personas tiene el mismo peso que opiniones de personas que viven fuera del territorio. Entonces, eso es otra cosa a considerar. Estos mapas para ilustrar cómo es la evolución de los tratados. En la provincia de British Columbia tengo un mapa que bueno, acá se puede ver. Voy a usar Los tratados históricos que se orientan básicamente en la zona este de Canadá fueron los que se obtuvieron antes de la determinación del dominio canadiense. Está muy sesgado hacia el este. Los más modernos, una vez que Canadá alcanza su autonomía, están en la zona del Ártico, sobre todo. Hay un gran tratado que cubre gran parte de la provincia de Quebec.
Y hay algunos tratados que están en British Columbia, pero si ustedes pueden ver en el territorio que cubren los tratados, donde ya existen acuerdos finales de la corona con la nación indígena de cómo se va a administrar este territorio, cubren muy poco del territorio de British Columbia. Sin embargo, esta figura muestra todos los polígonos demuestran los límites de territorios que están en estos momentos en negociación entre la corona canadiense y las naciones indígenas. Hay 57 naciones que han mostrado su interés en tener un tratado que determine claramente cuál es su territorio y cuáles son los derechos y los procedimientos para la administración del territorio de esos recursos. Sin embargo, como pueden ver, mucho de este territorio todavía está, digamos, en negociación. Un aspecto importante para entender el contexto de los tratados y de los territorios es que las naciones indígenas comparten territorio. Entonces, hay un sector que es un núcleo de uso exclusivo, pero hay un halo alrededor de ese núcleo que son territorios compartidos por 1, 2, 3 o 4 o 5 naciones indígenas. Entonces, para poder definir los límites de un territorio, se tiene que poder también establecer cuál es el territorio o la zona de uso exclusivo de cierta nación. Pasamos a la siguiente. Ok, esa fue la clase de historia súper rápida. El marco legal, tengo una diapositiva de gobernanza. Bueno, he puesto la foto porque a veces es un poquito difícil creer que en Canadá tenemos un rey. Y es cierto, tenemos al rey que es el mismo rey que de Inglaterra. Y esta es una foto muy reciente cuando se abrió el Parlamento canadiense en esta legislatura. Y por el contexto que existe político actual y la narrativa que está llegando de Estados Unidos, el rey de Inglaterra tuvo el gesto de ir al Parlamento canadiense y ser él quien abra la legislatura leyendo el discurso del trono. Entonces, el rey es la figura en el organigrama de la gobernanza canadiense, es la figura que está arriba, pero realmente el gobierno lo administra el primer ministro, que en estos momentos es Mark Carney, que está sentado a la izquierda del rey. Entonces, esto, digamos, es a grosso modo, somos una federación con 10 provincias, 3 territorios. Ya mencioné al rey. El rey también tiene sus representantes en las provincias, los gobernadores generales. Y nuestro sistema es un sistema parlamentario democrático de elecciones federales donde se escogen a los miembros del Parlamento y el partido político que tiene mayoría o el que consigue armar la mayoría en alianza con otros partidos es el que va a liderar el gobierno y el líder de ese partido se convierte en el primer ministro canadiense. Ok, entonces, muy rápido hablamos de la gobernanza. Los derechos indígenas en Canadá están claramente establecidos en la Constitución. La sección 35 de la Constitución los reconoce. Esa es la piedra angular sobre la cual se sostienen los derechos indígenas y como vamos a ver más adelante, como en algunos casos la interpretación del alcance de estos derechos o el ejercicio de estos derechos no es clara, es la Corte Suprema canadiense la que determina si es que el derecho prevalece sobre alguna otra norma o regulación, ya sea de la provincia o de la federación. Ok, bueno, hablamos de la Constitución, ahora vamos a hablar un poco del sistema de evaluación ambiental en Canadá, que está regulado tanto por la federación como por la provincia. Entonces tenemos una ley federal de impacto ambiental que es administrada por la Agencia Canadiense de Impacto Ambiental y en la cual se establece claramente que se tiene que realizar un proceso de consulta y diálogo con las naciones indígenas para poder hacer la evaluación y para que ésta sea válida. Muchos de los casos que llegan a la Corte Suprema canadiense es porque los requerimientos de consulta y de diálogo con las naciones no son cumplidos. En British Columbia es un caso especial porque aparte de tener la ley de evaluación de impacto ambiental que establece básicamente los mismos principios de consulta con las naciones indígenas en el proceso de evaluación, British Columbia también tiene una ley específica para implementar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las naciones indígenas.
Entonces, por casualidad, ambas leyes en su sección 7 hacen mención de la necesidad de obtener el consentimiento indígena. Entonces, en alguna es muy claro, sobre todo en la Ley de Evaluación Ambiental, se dice que un proyecto no procederá si es que no se alcanza el consentimiento. Hay algunas observaciones específicas, pero ese es el espíritu de la ley y esto ya se viene ejecutando en estos momentos. Entonces, hice referencia a algunas de las decisiones de la Corte Suprema. Quienes practicamos en el campo de evaluación ambiental, muchas veces tenemos que recurrir a decisiones de la Corte para orientar nuestro trabajo. Por lo que había mencionado, los derechos indígenas están reconocidos en la Constitución, pero Canadá a nivel federal y provincial tiene una gran cantidad de leyes y regulaciones que administran el uso de los recursos naturales, y esto a veces entra en conflicto con derechos indígenas. Entonces, vamos a pasar a conversar acerca de algunos de estos casos. Lo más común es que haya, digamos, en mi experiencia, cuando una evaluación de impacto ambiental es aprobada y después recibe un desafío legal de una nación indígena, en la mayoría de los casos que yo he revisado y de los cuales conozco, el tema que se pone a juicio, a consideración del juez es la consulta. Cuando una empresa minera, o en verdad cualquier empresa, no logra demostrar que se hicieron los esfuerzos de comunicación, de divulgación de la información y también de recoger las inquietudes de la nación indígena y mostrar de que esas inquietudes fueron acogidas y de alguna manera acomodadas, o que se hicieron algunas modificaciones al proyecto para que se puedan reducir las preocupaciones o mitigar estas preocupaciones. Si eso no está bien documentado y no existe una evidencia, la Corte va a decir no se cumplió con lo necesario en lo relativo a la consulta. Y entonces se regresa el expediente nuevamente a la agencia responsable de la decisión. Este es un caso muy simbólico en el año 2004, donde la nación Haida reclamó porque se hizo una transferencia de una licencia de corte de árboles en su territorio de una empresa privada a otra empresa privada. Y Haida argumentó de que ellos estaban en desacuerdo y que sus preocupaciones nunca fueron atendidas y la Corte Suprema les dio la razón. Entonces esa decisión de la agencia, bueno, en este caso fue el Ministerio de Bosques, fue revocada y el proceso tuvo que volver a empezar. Ese es el caso de Haida. Acá hay otra, específicamente de un proyecto minero en el norte de British Columbia, donde la nación Tingling Taku River arguyó a la Corte, bueno, uno no llega a la Corte Suprema directamente, pero arguyó a la Corte Provincial de que las preocupaciones que ellos tenían respecto a los impactos ambientales de este proyecto no habían sido atendidas y que la empresa minera pues no realmente había escuchado ni acomodado sus preocupaciones en lo relativo a impactos en la calidad del agua, porque el mineral, más que el mineral, el residuo minero tenía potencial de generación de acidez y el drenaje iba a caer en el río que era usado por la nación indígena para aprovechamiento de sus recursos, no solamente para navegación, pero también para pesca. Entonces, esto llegó a la Corte y por los mismos argumentos que describí anteriormente, la Corte dio la razón a la nación indígena y dijeron, bueno, ya no hubo consulta suficiente, no hemos visto evidencia de que la empresa atendió esas preocupaciones, por lo tanto no se respetó el derecho de la consulta y la decisión fue revocada y se tuvo que volver a iniciar el proceso. Este caso es particular porque al final, y no creo que fue la misma empresa, fue otra empresa, llegó a desarrollar el proyecto y lamentablemente el proyecto no funcionó, la empresa fue en quiebra, declaró bancarrota y ahora es lo que se conoce en Perú como un pasivo ambiental, es un legacy. No hay una empresa que se esté ocupando del tratamiento necesario de las aguas ácidas que reportan al río. Entonces, en este caso no es una historia feliz. Al final, lo que ocurrió fue justamente la preocupación que tenía la nación Tingling Taku River, de que
iba a haber contaminación del río. Y es lo que está ocurriendo en estos momentos. Ok, bueno, esos fueron ejemplos de consulta. Este lo he incluido también porque es muy reciente. Cuando estaba preparando la presentación, realmente salió esta decisión de la Corte Suprema. Lo especial de esta decisión es no solamente ellos dicen que no se atendió el proceso de consulta de debida manera, sino es la primera decisión de la Corte canadiense donde dicen que el estándar de consulta es el de las Naciones Unidas, el Free, Prior and Informed Consent, ¿no? El FPIC, es la consulta o el consentimiento libre e informado. Libre, previo e informado. Entonces, esto ya está en una decisión de la Corte Suprema y lo ha establecido como un estándar. Entonces, aparte de que se tienen que seguir los procedimientos establecidos por las normas canadienses y las normas provinciales, el estándar ahorita es FPIC, de acuerdo a la Corte Suprema. Este caso fue de almacenamiento de residuos radiactivos en proximidad del río de la nación Quebec. Ellos argumentaron de que era un riesgo muy alto y que sus preocupaciones no habían sido atendidas, y la Corte Suprema les dio la razón. Es decisión muy reciente. He puesto los vínculos si a alguien le interesa saber más o leer sobre el detalle de la decisión. La Corte Suprema tiene una página web donde uno puede entrar y lee pues, las 40 páginas de argumentaciones a favor y en contra y después la decisión final. Ok, bueno, hablamos de la consulta, hay otros derechos. Este se refiere al derecho de la pesca, que es un derecho asociado al aprovechamiento de los recursos naturales. Este es donde yo vivo, en Vancouver. En el año 1990 estaba el señor Sparrow pescando. Y la pesca está administrada en Canadá por el Departamento de Fisheries and Oceans. Entonces un oficial lo vio al señor Sparrow pescando y observó que la red que él estaba usando no cumplía con los estándares de la regulación de pesca para British Columbia. Y lo arrestaron. Entonces la nación Musqueam presentó un caso en la corte diciendo de que esta decisión del oficial de la agencia canadiense infringía los derechos indígenas. Y esto alcanzó la Corte Suprema. La decisión de la Corte Suprema fue, creo que lo más resaltante en la decisión de la Corte es que dice que el derecho indígena nunca se extinguió. Entonces, a pesar de los más de 100 años de la creación del territorio del dominio canadiense o Canadá como país ahora, el derecho indígena, a pesar de que existen normas federales y provinciales y protocolos muy específicos, el derecho prevalece sobre todos esos instrumentos legales. Entonces, la única observación adicional que se hizo es que el instrumento de pesca que se usaba no generaba un daño al recurso de pesca. Entonces no había una razón técnica por la cual ese instrumento no se puede usar. Lo que sí no es que no cumplía con las normas canadienses de la red, era muy grande o tenía la malla muy pequeña. Pero la Corte le dio razón a la nación indígena y este caso es muy usado para lo que son los procesos de evaluación ambiental y evaluación de impactos de proyectos en derechos indígenas. El caso Sparrow es muy conocido. Este es un caso que tiene que ver con título de la tierra. Es reciente, ocurrió cuando estábamos trabajando en otro proceso de evaluación ambiental en British Columbia. Y es la primera vez que la Corte Suprema en Canadá reconoce el título de la tierra a una superficie bastante amplia. En este momento no tengo en la cabeza, son miles de kilómetros cuadrados que fueron reconocidos a la nación Chilcotin y se les otorgó el título. Lo relevante de esta decisión de la Corte es que ellos aceptaron la evidencia. Bueno, este es un caso que duró más de 20 años, no fue de la noche a la mañana, pero la Corte aceptó de que la evidencia que presentó la nación Chilcotin a través de una serie de estudios, incluyendo testimonios de los ancianos de la nación, estudios de distinto tipo, era suficiente para demostrar que en este territorio la nación Chilcotin tenía uso exclusivo. Entonces, ahora ellos tienen título de propiedad sobre este territorio, que es muy grande. Entonces, el acceso a este territorio es
se da en un contexto muy distinto, ¿no? En muchas de las naciones, si recuerdan el mapa que presenté de las negociaciones de los tratados en British Columbia, todos estos polígonos que están siendo sujetos a negociación, el territorio que está ahí es propiedad, de acuerdo a la ley canadiense, es propiedad de la corona. Entonces, ya sea la provincia o Canadá son quienes lo administran. En el caso de Chilcotin, en su territorio, ellos son los propietarios. Entonces, es muy diferente el contexto, ¿no?, para desarrollar algún proyecto dentro de ese territorio. Ok, este es Chilcotin. Este es un ejemplo que lo he decidido incluir para demostrar que no siempre tenemos o tendríamos que ir a la corte. Naciones indígenas, en este caso la nación Haida, llegó a través de un proceso largo de negociaciones con la provincia de British Columbia a obtener título sobre un territorio que es conocido como Haida-Gwaii, que es la foto lo ilustra. Es un territorio de un valor cultural, ancestral, ambiental muy, muy grande. Y bueno, ahora ellos tienen título. Fue una negociación muy amplia, se consiguió hace muy poco, el año 2024, y este acuerdo sienta las bases para que existan ahora procedimientos para acceso a estos recursos. El turismo es algo importante en Haida, los recursos forestales, si recuerdan el caso de Haida contra el Ministerio de los Bosques, bueno, es aquí justamente, es este mismo territorio. Ahora la administración de estos recursos tiene otra composición porque los dueños del territorio están formalmente reconocidos como la nación Haida. Es un caso muy reciente. Si se dan cuenta, hay muchas decisiones de la Corte y acuerdos a los cuales se han llegado durante los últimos años. Yo felizmente he tenido la suerte de poder observarlos y aprender de ellos e incorporarlos en los procesos en los cuales yo me involucro en mis proyectos. Bueno, esa es la nación Haida. Ok, este creo que es el último caso que he incluido para comentarlo. Es un caso muy interesante porque este habla de derechos transfronterizos. Entonces acá lo que pasó es que el señor de Sotel, que es miembro de una, bueno, en Estados Unidos se reconoce como tribus, una tribu indígena, estaba cazando y su territorio ancestral o el territorio central de esta tribu cruza la frontera con Canadá. Entonces él fue a cazar a la provincia de British Columbia en territorio canadiense y bueno, cazó un elk, un reno. Y bueno, pasó un agente bueno, del ministerio que se ocupa de la administración de los recursos de vida silvestre y le preguntó, ¿no? Le pidió su licencia y él no tenía una licencia canadiense. Entonces él argumentó que él era una persona indígena y tenía un derecho protegido por la Constitución canadiense. Y bueno, lo arrestaron porque el oficial no reconoció que una persona estadounidense, por más que sea indígena, pueda ejercer esos derechos de caza en territorio canadiense. Este caso fue nuevamente a la Corte y la Corte decidió de que a pesar de que esta persona era canadiense, estaba bien demostrado que era miembro de una nación indígena y que el territorio indígena de su nación cruzaba la frontera canadiense, o sea, y no solamente la cruzaba, sino existía mucho antes de que existiese Canadá. Entonces se reconoció el derecho y lo que él había hecho fue reconocido como no fue una infracción. Ahora, la relevancia de esta decisión de la Corte Suprema es, en el contexto actual, es mucha, porque existen proyectos en British Columbia, proyectos mineros, no voy a decir en cercanía de la frontera entre British Columbia y Alaska, pero sí algunas naciones en Alaska están argumentando de que la zona de influencia de sus proyectos, de los proyectos mineros que se desarrollan en Canadá, cruzan la frontera y afectan territorio de esas naciones en Alaska. Entonces hay ya más de un proceso de evaluación ambiental en British Columbia que recibe pedidos de naciones en Alaska para que ellos sean reconocidos como una nación indígena que tiene que ser consultada con el mismo estándar de consulta que las naciones, los First Nations de British Columbia. Esto es un proceso que es vivo.
Yo no conozco de un caso donde sí se haya reconocido específicamente que esta nación de Alaska va a ser reconocida como una nación, un Participating Indigenous Nation, que ese es el término que usa la Agencia de British Columbia de Evaluación Ambiental, ¿no?, para establecer el protocolo de consulta. Pero las cartas se están siguiendo y hay negociaciones entre ambas autoridades en British Columbia y en Alaska para determinar un protocolo. Lo que sí está ocurriendo, y en esto tengo fe porque yo he revisado algunas de estas determinaciones de la agencia en British Columbia, es que se les está informando. Entonces, British Columbia envía cartas a los líderes de las naciones en Alaska diciendo, bueno, se inició un proceso, este es el proyecto, y se les notifica, ¿no?, del avance del proyecto y cómo se están atendiendo las preocupaciones que salen del proceso de consulta que se lleva a cabo en British Columbia. Entonces, bueno, esto es algo que es un proceso vivo, está ocurriendo en estos momentos. Ok, bueno, entonces pasamos, después de esta breve comentario sobre decisiones relevantes a los que hacemos evaluación de impactos, voy a rápidamente... ¿Pueden pasar a la siguiente? Acá está, perdón, retroceder. Ok, voy a hablar sobre todo de la certificación ambiental en la fase de desarrollo de un proceso minero, pero quiero observar que en la fase de exploración en la provincia de British Columbia había un cambio este año porque se ha desarrollado un framework o un marco para que exista consulta en el proceso de pedir denuncias mineros o mineral claims. Esto es algo nuevo, recién ha empezado, ha sido sujeto también de consulta entre las agencias, bueno, la agencia de British Columbia y la industria minera y naciones indígenas. Está funcionando. Yo no he sido parte de ninguno de ellos, pero podemos ver las estadísticas. Se han presentado, bueno, esto lo conseguí en agosto y para el mes de agosto se habían presentado 300 y tantos solicitudes de denuncios mineros, se habían iniciado más de 700 procesos de consulta. Algunos de estos denuncios caen en territorios que son compartidos por distintas naciones indígenas, por lo cual son procesos, un denuncio puede generar 2, 3, 4 o 5 procesos. Y ya se tienen 74 decisiones. Hay algo de contexto acerca de la creación de este proceso. Han habido casos en British Columbia en particular donde el gobierno de British Columbia ha tenido que pagar compensación para recuperar denuncios mineros en zonas donde la nación indígena indicó muy claramente que ellos nunca iban a dar su consentimiento. Hay un caso muy claro en el territorio de la nación Tahltan. Y me parece que el monto de la compensación que tuvo que pagar British Columbia fue en el orden de los $25 millones, porque ellos habían realmente otorgado los denuncios. Pero como esto nunca iba a avanzar, al final de una negociación donde la nación Tahltan y British Columbia y la empresa minera se dieron cuenta, bueno, esto nunca va a salir adelante porque el denuncio está entre dos zonas con un valor cultural y ecológico muy alto. Entonces, lo que se acordó es que la provincia pague una compensación y que la empresa minera retire los denuncios. Entonces, eso es algo de contexto, porque creo yo fue una de las razones por las cuales se ha iniciado este proceso de consulta para la adjudicación de derechos mineros. Ok, en el desarrollo es donde yo me involucro más porque yo creo que el consentimiento para la mina, la piedra angular del consentimiento se da en esta etapa porque es la etapa donde se está diseñando la mina, es donde es posible hacer modificaciones en los diseños para atender las preocupaciones de las naciones indígenas y de las comunidades que vayan a ser afectadas por el proyecto. Y la certificación ambiental es como la madre de todos los permisos. Ya todo lo que viene después, sin realmente menospreciar el valor técnico de los permisos, se acomoda a lo que fue acordado en la certificación ambiental y no puede contradecirlo. Entonces, es acá donde voy a prestar mayor énfasis en
tenemos para proyectos mineros, tenemos un proceso federal y provincial. Si el proyecto, dada su magnitud y sus características o su ubicación, requiere un proceso federal, con seguridad también va a requerir un proceso provincial. Lo contrario no es siempre cierto. Hay procesos mineros o proyectos mineros que solamente necesitan la certificación ambiental a nivel de la provincia. Hay otro proceso que no está regulado por las normas en British Columbia, pero que es real y existe, y lo voy a mencionar, que son procesos liderados por las propias naciones indígenas. Hay ciertos, con la intención de optimizar los procesos, y se puede argumentar si esto está funcionando o no, hay procesos que son coordinados, es decir, no es que la agencia federal y la agencia provincial lleven procesos paralelos y donde no se hablen, sino que se coordinan, es un solo proceso, si hay una reunión están las dos agencias y está la empresa minera y están las naciones indígenas, pero al final van a haber dos decisiones. Entonces eso es con el ánimo de optimizar el uso de los recursos y también lo que es posible es que algunos de los permisos clave, como son el permiso minero, bajo la ley de minería de British Columbia y el permiso de descarga de efluentes líquidos o atmosféricos, sea integrado también en el proceso de evaluación ambiental. En el Perú se tienen los títulos habilitantes, que también es algo parecido, ¿no?, para los permisos mayores. Entonces, eso también ocurre en British Columbia. Ok, bueno, esta es una figura que extraje de la guía de la Agencia Canadiense de Impacto Ambiental, donde básicamente el mensaje que yo recibo es conversen, 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 que no se agote la conversación, que se identifiquen los temas, que se identifiquen las preocupaciones y que se haga énfasis en hablar sobre la mitigación. Vamos a esperar. Bueno, regresará. Oh, ok, gracias. Algunos de los procesos en mi experiencia donde he visto que existen retrasos es porque el énfasis, no se puso énfasis necesario en la mitigación de los impactos ambientales. Se recibió suficiente información para identificarlos, para caracterizarlos, pero las medidas de mitigación no fueron consideradas suficientes. Entonces, al final, la determinación de la significancia del impacto no fue aceptable y el expediente regresa para que se mejore la mitigación. El tema de agua, tema es crítico. Todo lo que tenga que ver con recursos hídricos, la obtención del recurso, la afectación de los recursos acuáticos a calidad de agua, pesca, eso es siempre, yo creo que minería en muchas jurisdicciones va a ser un tema clave. Y en el contexto canadiense está ligado con el derecho de pesca y aprovechamiento de recursos hídricos. Y también del aprovechamiento de los recursos con fines recreacionales y culturales. Entonces, el mensaje de la agencia canadiense es que sea iterativo, ¿no?, y que hasta que se alcance el mejor resultado. Tengo una reflexión sobre estos procesos liderados por naciones indígenas. En los últimos años he participado en el proceso de evaluación ambiental para Red Chris, que es una mina que es actualmente propiedad de Newmont. Lo que se está planteando es cambiar el sistema de tajo, de minado, de tajo abierto, a hundimiento por bloques. Y esto requiere prácticamente una nueva certificación ambiental, porque bueno, es un cambio material en el método de minado. El efecto a los recursos de agua subterránea son diferentes y se va a aumentar también la capacidad de procesamiento de la planta, etc. Entonces, el proyecto se ubica en territorio de la nación Tahltan y ellos han establecido un proceso que ellos lideran y que nosotros informamos. Existe esta tendencia, ¿no? Hace 15 años, cuando yo empecé a trabajar en British Columbia en proceso de evaluación ambiental, mucho de lo que se hacía era generar estudios liderados por las naciones indígenas y quienes preparábamos la evaluación ambiental nos informábamos de esos estudios. Ese, digamos, fue un punto de partida. Después, esto cambió, este enfoque cambió para tener un enfoque más colaborativo o colaborador, donde
tanto el equipo del proponente y el equipo de las Naciones Indígenas con sus consultores, digamos, trabajamos de manera conjunta, de manera que exista un producto que podamos decir, bueno, ya este producto fue trabajado en conjunto. Ahora la tendencia es sobre los Indigenous Led Assessments, en donde prácticamente la nación indígena es quien lidera y los proponentes y los consultores que trabajamos para los proponentes informamos. Y ellos van a llevar adelante un proceso y ellos van a llevar adelante en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, digamos, esta es la tendencia. Los procesos de evaluación liderados por las naciones indígenas no van a tener los mismos criterios, ni tampoco van a tener los mismos atributos, ni la misma metodología a lo cual estamos acostumbrados en British Columbia y también acá en Perú, porque son, digamos, bastante similares. Pero sí van a usar la misma información. Entonces, yo creo, desde mi punto de vista, esta tendencia va a fortalecerse y va a ser a través de ella donde el consentimiento va a tener también mucho más fundamento, porque no solamente se van a basar en los resultados de un proceso de evaluación en un marco federal o provincial, sino un proceso de evaluación bajo sus propios criterios. Solo para dar un ejemplo, bueno, el ejemplo lo voy a guardar para más tarde, porque vamos a hablar de ese proyecto. Desapareció el reloj, yo siempre estoy viendo el reloj. Bueno, tú me dirás, Alan, cuando me quede poco tiempo. Ok, bueno, quienes hacemos estudios de impacto ambiental y social conocemos este tema, ¿no? Se tiene que evaluar los efectos al ambiente, a la sociedad, la economía, la salud, la cultura. Lo especial en el contexto de British Columbia es que existe un énfasis para evaluar los efectos en los intereses indígenas. Ok, tenemos éxito. Este es bueno, no realmente, bueno, sí, regresamos. Este es un diagrama de enlaces con los cuales, nuevamente, quienes hacemos estudios de impacto ambiental estamos familiarizados. Es una copia extraída del manual de British Columbia para efecto ambiental. Quiero llamar su atención al enlace hacia los intereses indígenas. Es decir, todos los componentes ambientales evaluados, comenzando por el agua, el aire, las actividades del proyecto y los mecanismos que pudiesen generar algún tipo de contaminación, efecto en estos componentes ambientales o sociales, al final tienen un vínculo con los intereses indígenas, que también tienen que ser evaluados como un componente independiente, pero quienes hacemos modelamientos de calidad de aire o modelamientos de calidad de agua somos conscientes de que el resultado de esos modelamientos también va a informar efectos en la cultura o en los derechos indígenas. Entonces también necesitamos saber el uso actual o el uso potencial de esos recursos, de manera que los modelamientos abarquen en su campo, en el área de estudio, los lugares que son utilizados por las naciones indígenas con distintos propósitos de aprovechamiento cultural. Bueno, presenté el ejemplo que está en la guía. Estos son dos ejemplos extraídos de dos documentos. Bueno, toda la información que estoy presentando es pública. Entonces, el de la izquierda es un diagrama de enlaces que se estableció en el marco de la evaluación que se hizo, en la cual yo participé para el proyecto Red Chris de Newmont, donde se tiene también al final de este enlace la salud humana y la cultura como recipientes de todos los efectos o posibles cambios que vayan a ocurrir en estos componentes ambientales. La decisión sobre esta evaluación ambiental es próxima. Yo creo que en las próximas semanas, si no, se va a tener una decisión, esperamos, favorable. Algo a mencionar es que este proyecto ha sido declarado por Canadá como uno de los proyectos críticos para la economía canadiense. Bueno, nuevamente en el contexto en el que estamos, el gobierno canadiense determinó que hay 5 proyectos, los llaman los Nation Building Projects,
que van a tener que seguir adelante. Entonces yo creo que una decisión desfavorable sería una gran sorpresa y una gran contradicción de lo que se ha venido anunciando hasta el momento. Este es otro enlace, este diagrama de enlace ustedes lo pueden leer, donde también se hace un reconocimiento de los efectos o de los vínculos entre los componentes ambientales y derechos indígenas. Este es un proyecto de Teck, de Highland Valley Copper, que es una mina que empezó a operar en los años 70, inclusive antes de que existiesen regulaciones ambientales. El proyecto fue aprobado, solamente fue un proceso provincial, pero hubo una gran cantidad de naciones indígenas con las cuales se tuvo que hacer consulta. Tengo una diapositiva más adelante en donde las voy a presentar, pero se usó ese mismo enfoque de identificar los vínculos que existen entre los distintos componentes ambientales y al final los intereses indígenas. Ok, voy a tratar rápidamente sobre algunos de los temas clave que tenemos que caracterizar o analizar en estudios de impacto ambiental en territorios indígenas y que afectan especialmente a las comunidades indígenas. El tema del acceso al territorio es un tema clave. Este es un ejemplo de una mina Red Chris donde ellos tienen una política de movilización y desmovilización de personal que no sea del territorio. Entonces, se les transporta en avión hacia un punto donde se les transfiere a buses y ahí a la mina trabajan un régimen, bueno, dependiendo de… Es como en el Perú, ¿no? Dependiendo de cuál es la función, puede ser una semana adentro, una semana afuera, o 2 semanas adentro, o 4 semanas. Pero lo importante es de que el esfuerzo es de que las personas que no son del territorio se les facilite regresar al lugar donde ellos vivan y eso evita que haya una presión innecesaria sobre los servicios sociales como salud, vivienda. Es un tema muy importante en las comunidades, en el área de influencia del proyecto, donde son básicamente comunidades indígenas. Entonces, lo que se busca es que las viviendas, bueno, hay un tema de vivienda en comunidades indígenas que es delicado porque no existe surplus de vivienda. En verdad, la vivienda siempre es algo que es escaso en las naciones indígenas y los servicios de salud, de educación también son escasos. Estoy hablando acá del tema del transporte, pero hay otros aspectos como la mano de obra. Hay que tener también cuidado cuando se hacen esfuerzos para atraer mano de obra a proyectos mineros, de que no estemos compitiendo con la mano de obra de quienes brindan servicios de salud o servicios de educación en las comunidades, porque ahí se genera un conflicto. El siguiente tema es el tema de salud. La reflexión que quiero hacer sobre esta diapositiva es sobre el caso de la nación Tanaja en el territorio, bueno, en British Columbia. Las operaciones de carbón metalúrgico más grandes de Canadá se ubican en el territorio de la nación Tanaja. Existe un problema de alto contenido de algunos metales en las aguas del río Elk y del río Fording, que son aguas aprovechadas por la nación Tanaja. Las evaluaciones ambientales también tienen que considerar posibles efectos a la salud de las personas. Entonces, muchas veces las herramientas que se utilizan son los análisis de riesgo a la salud humana. Ahora, lo particular y lo que sí se tiene que tomar en cuenta es que los factores de exposición de la población indígena, por ejemplo, al consumo de peces, es diferente de los factores de exposición o los factores de consumo de población que no es indígena. En este caso existe una evaluación de riesgo, es también información pública. Si uno entra a la página web del Elk Valley Water Management Group, van a poder ver que cuando se hizo la evaluación de riesgo de la salud humana y dadas las concentraciones de ciertos parámetros de preocupación, el factor de exposición para las personas indígenas era hasta 6 veces más que las personas que no son indígenas. Y esto se agudiza también cuando se trata de los niños, porque el niño tiene porque es una persona mucho más pequeña, tiene un factor bueno, no es un factor, es un coeficiente de riesgo que se deriva de una fórmula muy complicada que no voy a tratar de explicar, pero
el factor de riesgo para los niños es inclusive más alto, porque ellos son más pequeños, necesitan nutrirse. La nación Tanaja usa los recursos hídricos, los peces de los ríos en su territorio para alimentarse, y esta es una práctica histórica, cultural, que prevalece, es también un derecho. Entonces, cuando se hacen evaluaciones de riesgo, hay que tener mucho cuidado en que los factores de exposición sean claramente diferenciados para que esto tenga validez. Ahora, esto, para que también tenga validez, tiene que hacerse de manera conjunta con la nación indígena, porque son ellos quienes saben cuál es su dieta, cuánto comen, cuáles son los lugares que ellos aprovechan y cuántas personas, ¿no? Cuáles son las familias. Entonces, esto es muy delicado porque hay mucha información confidencial. Hay muchas de ellas que no se hace pública, sobre todo los lugares específicos de aprovechamiento de peces o de plantas. Muchas veces eso no se puede poner en los estudios, pero se tiene que tomar en cuenta para hacer las evaluaciones de riesgo. Ok. Voy a terminar con ejemplos recientes. Nos quedan 11 minutos. Espero tener tiempo para algunas preguntas. El proyecto Ajax. Este fue un proyecto en el que, bueno, yo trabajé como parte del equipo consultor. La empresa polaca KCHM compró los derechos de una mina que fue cerrada, que fue minada hacía 20 años por Cominco, y ellos hicieron un programa de exploración, determinaron a través de un estudio de factibilidad que era viable traer en operación nuevamente esta mina. La mina ocupa los territorios de la nación Kamloops y de Skitcheson. Entonces se tuvo que hacer mucha consulta con estas dos naciones. La mina iba a afectar un cuerpo de agua, una laguna, Jackal Lake, que estaba muy próxima a lo que iba a ser el Tajo Abierto. Ayer vi una presentación muy interesante sobre cómo se está mitigando el efecto de voladura para 5 lagunas próximas a la operación de Coimolache. Entonces eso me hizo acordar mucho de la situación en Ajax. Bueno, para hacer la historia un poco corta, no se alcanzó el consentimiento. Las naciones Kamloops y Skitcheson, agrupadas a través de lo que se llama SSN, no brindaron el consentimiento. Eso fue hecho público. Después, la provincia tampoco dio una decisión favorable y tampoco ganaba la agencia canadiense. Entonces, el proyecto no siguió adelante. Ok, este es un ejemplo de la nación Tahltan. La nación Tahltan, desde mi punto de vista, es una nación con muchos recursos, muy avanzada en su gobernanza y en su capacidad. Bueno, yo he tenido la fortuna de reunirme con ellos. En verdad son personas que tienen una formación, puedo decir, muy buena en temas técnicos, en temas legales, en temas económicos. Bueno, en verdad es un placer trabajar con ellos. Ellos tienen 2 proyectos ahorita bajo evaluación ambiental, el Red Chris, al cual ya hice referencia, y el otro es la revitalización de la mina Sky Creek, que fue minada por Barrick y cerrada hace 2 o 3 décadas. Entonces, la decisión sobre Red Chris es próxima. Sky Creek está más atrás en el proceso, pero lo relevante de estos 2 procesos es que son los 2 primeros procesos en British Columbia donde la nación Tahltan firmó un acuerdo con British Columbia, que es conocido como el Consent Agreement para Red Chris y el Consent Agreement para Sky Creek, donde queda muy claro en el papel que el consentimiento es absolutamente necesario para que los proyectos sigan adelante. Entonces, bueno, este es el ejemplo de la nación Tahltan con 2 proyectos. Este no es un proyecto minero, es un proyecto de gas natural. Lo interesante de este proyecto es que la nación indígena, los Nisga'a, están asociados con la empresa promotora. Entonces es un consorcio de Nisga'a con la empresa que va a explotar. Acaba de recibir su aprobación, entonces el proyecto va a seguir adelante. Nisga'a, por ser promotor, implícitamente dio su consentimiento, pero eso no inhibió la necesidad de iniciar procesos de consulta con otras 6 naciones, porque existe una tubería que va a traer el gas y también una línea eléctrica.
Entonces, esas dos componentes lineales también pasan por otros territorios y era necesario tener la consulta con estas naciones. Y bueno, mi último ejemplo es el de Highland Valley Copper, que ha sido aprobado a nivel provincial. Ya CITEC hizo el anuncio que ya empiezan a construir. Mencioné hace unos minutos que involucró una gran cantidad de naciones indígenas. Yo no estuve personalmente involucrado en este proceso, pero aplaudo los esfuerzos que hizo la empresa con su equipo y los esfuerzos que hicieron las distintas Naciones Unidas para participar en este proceso que resultó en la aprobación. Básicamente lo que se va a conseguir con este proyecto es ampliar la vida de mina de Highland Valley Copper hasta el año 2042. Entonces, bueno, digamos que esta es una historia de consentimiento conseguido a lo largo de varios años y de muchos procesos, muchos esfuerzos de consulta. Y con eso creo que termino mi participación y tenemos tiempo para algunas preguntas, Alan. Ok, gracias. Excelente, bastante informativa. Para iniciar, yo tengo una pregunta. En varios países están implementando sus procesos de consulta o consentimiento previa, libre, informado. Y en general, previa y libre son más o menos claros. ¿Ya? El reto es con consentimiento o consulta y también con informado. Ya el reto, si yo estaba informado o yo no estaba informado. ¿Hay claridad en Canadá sobre qué es informado o es algo que también que están enfrentando reclamos después que la información no era suficiente? ¿Cómo es allá? Buen punto, Alan. Yo creo que el tema de informado, bueno, desde mi perspectiva, es una de las razones por las cuales los procesos liderados por naciones indígenas están naciendo y están fortaleciéndose, porque ellos ahora son quienes quieren liderar el proceso a través de, bueno, lo que presenté. Entonces, ellos ya no están simplemente aceptando una metodología que está presentada en las guías o que es una metodología aceptada internacionalmente, sino han desarrollado sus propias metodologías para poder analizar los impactos, evaluar cuál es la magnitud en función de sus propios criterios y poder tomar una decisión si el impacto es aceptable o no aceptable. Entonces, de buen punto. Yo creo que haciéndolo ellos mismos o liderando ellos mismos, se cumple de mejor manera el tema de lo informado. Sí, creo que con esto es el tema de una cosa estoy informado de impactos y el manejo de impactos, otra cosa estoy informado de beneficios, ¿ya? Y creo que este es un reto acá y hemos notado acá que hay más, los procesos son más exitosos cuando hay un acuerdo, por ejemplo, antes del proceso. No sé en términos si tiene un comentario sobre esto. Sí, me has hecho acordar, creo que me salté una diapositiva, no sé si la pueden poner porque no recuerdo que hablé de los Impact Benefit Agreements, pero hay una diapositiva, si la pueden volver a presentar, donde bueno, mi intención era comentar sobre justamente este tema, los Impact Benefit Agreements. Y existen guías, hay una muy reciente, bueno, de este mes realmente que fue publicada para orientar sobre los procesos de obtención de acuerdos de impacto-beneficio. No sé si voy a alcanzar a la diapositiva, está al final. Pero bueno, el punto que quería darles es que el alcance de la evaluación ambiental, y este es un cambio, porque antes no se hacía dentro de los procesos provinciales o federales de evaluación de impacto. No se consideraban los impactos positivos. En la regulación que fue actualizada, acá, el efecto económico, ¿no?, del proyecto. Antes de 2018, los que hacíamos estudios de impacto ambiental o participábamos en ellos, teníamos la instrucción de no evaluar el impacto positivo. Y el impacto positivo es trabajo, oportunidades de negocios, otros acuerdos en términos de régimen fiscal que vayan a beneficiar a la comunidad. Eso ha cambiado y ahora sí se evalúa, pero el proceso de obtener un acuerdo de impacto-beneficio ahora también se le llama Impact Co-Management Agreements, tienen distintos nombres. Es un proceso largo
puede empezar conjuntamente con el proceso de evaluación ambiental, donde se definen los lineamientos para alcanzar un acuerdo de impacto-beneficio. Ese es un punto de partida, pero algo que creo que es importante entender es que el inicio de ese proceso de negociación no significa consentimiento. Nosotros vamos a empezar a negociar, vamos a empezar a hablar de puestos de trabajo, vamos a empezar a hablar de contribuciones o compensaciones o algo de temas fiscales, cómo se reparten, ya sean utilidades o regalías, o simplemente por pago de uso de terreno, cosas como esa. Eso se puede empezar a negociar, pero hasta que no se alcance el consentimiento, yo creo que eso no se va a implementar. Sí. Entiendo. 1 minuto, 2 minutos para una pregunta del público. Aquí adelante. Ya. Gracias. Yo te quería preguntar sobre el derecho de veto, ¿no? Porque, claro, acá nosotros tenemos una consulta previa donde se comparte información, pero no existe un derecho de vetar un proyecto. Y lo que veo acá es que allá una comunidad puede vetar un proyecto, ¿no? ¿Existe, digamos, esa posibilidad de que una comunidad se oponga a que un proyecto continúe en marcha? Sí, bueno, he hecho el mejor esfuerzo para no usar la palabra veto. Pero sí, por ejemplo, en el texto de la ley en British Columbia de evaluación ambiental, en el artículo 7 se dice, ¿no?, un proyecto de estas características, es decir, el proyecto que cumpla con los criterios que ameritan una evaluación ambiental a nivel provincial, no procederá sin el consentimiento indígena. Ese es el texto de la ley. Entonces, no se usa la palabra veto, pero sí queda claro que la decisión que vaya a tomar la agencia de la provincia no es válida si es que no se alcanza ese consentimiento. Yo pasé algunos diagramas de manera muy rápida, pero en el diagrama de la provincia hay muchos lugares donde hay como point checks, donde dice acá, en este punto, por ejemplo, cuando uno presenta la descripción del proyecto, uno tiene que alcanzar consenso de que el proceso va a seguir a la siguiente etapa. Si el proyecto que han presentado no tiene la menor posibilidad de que vaya a recibir su consentimiento tal como fue presentado, no se alcanza ese consenso y no se avanza a la siguiente etapa. Y eso es un mecanismo que se ha creado para evitar después ir a través de un proceso de 3 años sabiendo que las posibilidades de que se alcance la consulta son muy bajas. Hay un proyecto de expansión de una de las minas de Glencore de carbón en el territorio de Tanaja, a lo cual hice referencia, que es la expansión de... no es Line, es Fording. Fording tiene una expansión que es Swift Creek. La primera expresión del proyecto que se presentó hace 5 años no pasó esa valla y se ha tenido que rediseñar el proyecto. Entonces, no funciona, ¿no? Si el proyecto es de una magnitud tal que genera que se tenga que cumplir con el artículo 7, el consentimiento es necesario. Agradecemos la excelente presentación de Álvaro y también la pública acá. Y tenemos los 14 personas que nos ven a través de nuestras plataformas de manera virtual. Gracias.